Buenos días amigos de YouTube. En esta mañana nos encontramos con un nuevo video tutorial, el cual lo que nos vamos a tener como objetivo es medir la distancia entre dos puntos. Para ello nos vamos a ayudar en nuestro programa ArcGIS. Abrimos lo que es el ArcMap y con la ayuda de nuestro SHAPE, en este caso de Centros Educativos del Ecuador y Centros de Salud del Ecuador, vamos a medir las distancias. Para ello, bueno, primeramente abrimos nuestro programa ArcMap y posteriormente en catálogo nos vamos a ir a Folder Connection y conectamos nuestra carpeta de trabajo, que en este caso yo le tengo en el escritorio y se llama práctica a distancia. Le damos en aceptar. Una vez que tenemos conectada nuestra carpeta, yo tengo dos archivos dentro, dos carpetas dentro, el cual contiene los shapes de centros de salud del Ecuador y centros educativos del Ecuador. Arrastramos nuestro shape de centros de salud hacia nuestra tabla de contenidos. Aquí podemos observar todos los centros de salud del Ecuador, pero nosotros queremos solo los centros de salud de Riobamba. Para ello vamos a seleccionar el shape, clic derecho y nos vamos a ir a abrir la tabla de atributos. En esta tabla, en opciones de tabla, vamos a desplegar y tenemos Select by Atributos. Aquí vamos a seleccionar por cantón, doble clic, igual, y aquí buscamos en el cantón Riobamba. Le damos a aplicar, cerramos nuestra tabla de atributos, seleccionamos el shape, clic derecho, data y exportamos nuestra data. Aquí nos dice dónde queremos guardar. Bueno, yo le voy a poner en la carpeta que estoy conectada, se va a llamar Centros de Salud Riobamba. Va a ser de tipo shape y le damos en guardar. Ok, sí, y listo. Aquí tenemos nuestros centros, como pueden observar, se puso de celeste los centros de salud de Riobamba. Para una mejor vista, esta oferta de salud del shape primero que arrastramos a nuestra tabla de contenidos, le vamos a remover. Y ahí podemos observar todos, si le agrandamos, ahí tenemos todos los centros de salud de Riobamba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siguiente punto, arrastramos ahora los centros a ver, catálogo. Nos toca establecimientos educativos. Al igual que en la anterior, vamos a abrir nuestra tabla de contenidos, opciones de tabla, seleccionamos por atributo, por cantón, que sea igual a Riobamba. Le damos a aplicar, cerramos nuestra tabla de contenidos, acá lo que vamos a hacer es exportar nuestra data, en data, exportar data, igual ahora lo vamos a guardar como centros educativos Riobamba, tipo shape, guardamos, le damos en OK. Sí, aquí se nos creó ya nuestro nuevo shape de centro educativo Riobamba. Removemos el anterior que ya no nos sirve y ahí tenemos. Para una mejor vista aquí le voy a cambiar de color, le voy a poner un tipo verdoso, de un tamaño de 9. Igual acá el mismo color pero con un círculo igual de 9. Listo, ahí tenemos por una mejor vista. Los puntos tomates son los centros de salud y los puntos verdes son los centros educativos.
En nuestro catálogo vamos a realizar una copia de estos dos nuevos shapes creados. Para ello seleccionamos el shape, copy, y dentro de la carpeta clic derecho y pegar. Aquí pasa. Aquí. A ver. Seleccionamos. Aquí le ponemos cancelar. Y ahí sí, copy y paste. Esperamos que se copie. Listo, aquí tenemos ya copiados centros de salud Riobamba. Copiamos igual centros educativos. Esto porque más adelante lo vamos a necesitar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si pueden observar, ya tenemos nuestros puntos, pero no sabemos cómo se llama cada uno de ellos. Para una mejor vista, lo que vamos a activar, en este caso los nombres. Seleccionamos el shape, nos vamos a propiedades. Y aquí en label vamos a seleccionar el label y que nos muestre el nombre. Le damos en aceptar. Ahí tenemos los nombres de todos los centros educativos. Igual vamos a hacer con centros de salud. En propiedades, en label y que nos muestre el nombre. Y le ponemos de otro color. Bueno, esto es opcional. Aceptar. Listo. Si desactivamos centros educativos, ahí tenemos todos los centros de salud. Y ahí podemos igual mostrar los centros de salud de Riobamba, los centros educativos, y ahí lo tenemos. ¿Cómo medir la distancia entre dos puntos? Supongamos que yo quiero medir la distancia desde Cacha, Machángara, hasta Luis Felipe de Uchicela. Quiero ver cuál es la distancia entre este centro de salud y el centro educativo. Para ello, nos vamos a nuestro catálogo, en la carpeta conectada, y le damos en New y Shape. Acá el nombre va a ser distancia, nos pide el nombre. Le voy a poner de tipo polilínea. En editar le selecciono el datum, en este caso es nuestro datum global, y le damos en aceptar y ok. Listo. Ahora selecciono el shape que se creó, que en este caso es distancia. Selecciono clic derecho, nos vamos a Edit Futures, Start Editing. Seleccionamos distancia, continuar. Acá se nos aparece una barra de lo que es Create Future y seleccionamos distancia porque es el shape que vamos a modificar. ¿Cómo vamos a medir? Con una línea. Acá abajo nos dice Construction Tools, seleccionamos la línea y ahora sí, nosotros queríamos la distancia desde Cacha Machángara hasta Luis Felipe de Uchicela. Aquí vemos cómo se nos va desplegando nuestra línea. Acá seleccionamos Luis Felipe de Uchicela y doble clic. Listo. Miren, ahí tenemos si le pueden observar, ahí tenemos de color celeste. En el shape, clic derecho, Edit Future, acá, perdón, en editor. En editor paramos la edición, nos dice Stop Editing, paramos, guardamos los cambios y si nosotros observamos, abrimos la tabla de atributos, en distancia nosotros tenemos tres columnas. Lo que vamos a realizar es en opciones de tabla, agregamos una nueva fila que se va a llamar distancia. Va a tener un tipo de dato doble
le damos OK. Selecciono distancia, clic derecho, calculadora geométrica. Con este tipo de datum es el global, en este caso length le dejamos por defecto y la unidad de medida es metros. Le damos OK. Como pueden observar, aquí ya nos muestra la distancia. La distancia desde Cacha hasta Luis Felipe. Desde el centro de salud hasta el centro educativo. Aquí podemos observar que nos dice que es de 1521,9894. Cerramos y listo. Esa fue nuestra primera práctica en cómo medir la distancia entre dos puntos. Así lo podemos hacer entre diferentes puntos o a diferentes distancias. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver los centros que estés entre los centros de salud que estés a 100, 200, 100, 500 y 1000 metros de los centros educativos. Vamos a ver cuáles centros se encuentran, cuáles centros de salud se encuentran en esa distancia. Bueno, distancias ya no nos sirve, le vamos a remover, ya lo probamos, ya vimos cómo funciona y le removemos. Ahora, en centros de salud seleccionamos, en centros educativos, perdón, seleccionamos y nos vamos en nuestra barra de herramientas, seleccionamos Art Toolbox. Esperamos que se despliegue. Listo. Ahí lo tenemos. Nos vamos a ir a Analysis Tools. Acá tenemos en Proximity y vamos a seleccionar Multi-Range Buffer. Acá nos pide cuál van a ser nuestras entradas. Vamos a seleccionar centros educativos de Riobamba. Acá, bueno, ¿dónde queremos guardar? Yo lo voy a poner en mi carpeta que estoy conectado y se va a llamar Centros de Salud a ciertas distancias. Listo. Le damos en guardar. Aquí nos dice a qué distancias queremos. Le vamos a decir a 100 metros, los que estén a 500 metros, a 200 podemos ponerlo. A 200 metros y a 500 metros pongamos. Listo. Acá seleccionamos la unidad de medida que va a ser metros y le vamos a dar OK. Esperamos un momento. Este Toolbox le podemos cerrar. Bueno, se demora un momento, le vamos a esperarle hasta que se nos aparezca lo que deseamos. Y ahí lo tenemos. Mire, así es como se nos muestra después de haber hecho esta con el múltiple range buffer. Aquí tenemos hecho unas bombitas y le pueden apreciar de mejor manera. Ahí lo tenemos. Hecho unos circulitos en los centros de salud que se encuentran a 100, 200 y 500 metros de los centros educativos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos este dispensario Nautig. Este dispensario supuestamente no se encuentra ni a 100, ni a 200, ni a 500 metros de ningún centro educativo. Es por ello que no lo toma ni lo señala. Y así existen muchos de ellos que no están seleccionados, como ustedes pueden observar.
Acá tenemos otro, Gualalag, aquí está Cacha Machangara, etc. Listo. Vamos a remover, ya cumplimos con este trabajo. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Ahora removemos, ya no nos sirve. Como siguiente punto, lo que ahora tenemos planteado es ver por cada centro educativo el centro de salud más cercano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual en Centro de Salud Riobamba nos vamos a ArtToolbooks, en Analysis Tools, Proximity, y ahora vamos a utilizar la herramienta NIAR. Le damos doble clic y acá nos dice cuál van a ser nuestras entradas. Nuestra entrada va a ser los centros educativos de Riobamba, porque queremos ver desde el centro educativo cuál es el subcentro más cercano. En Near Future le vamos a seleccionar centros de salud y listo. Acá seleccionamos el tipo de dato que es de metros, la unidad de medida, y acá le damos en OK. Cerramos nuestro Toolbox. Acá nos apareció un vistito en Near que está bien, pero ¿cómo vamos a revisar? En nuestros centros de salud de Riobamba, abrimos la tabla de atributos y aquí se nos va a crear, acá está centros educativos, abrimos y aquí se nos crea dos columnas, NearFit y NearDis. Abrimos catálogo. Si ustedes se acuerdan, al inicio creamos una copia de centros educativos. Centros educativos Riobamba copia. Le vamos a arrastrar simplemente para ver cuáles son los atributos originales de este shape. Abrimos la tabla y miren, las últimas columnas son X y Y. Cuando hicimos el near, cerramos, acá tenemos hecho el near, abrimos la tabla y aquí podemos observar que tenemos las dos nuevas columnas que se nos crea, NearFit y NearDis. Esto se refiere, el NearFit es como la clave primaria del shape de centros de salud. Aquí tenemos en código el 28, el 25, el 30, el 33, etc. Estos códigos pertenecen a un shape, a un tipo de subcentro que está en el otro shape, pero no sabemos este número 28 a qué subcentro pertenece ni cuál es su nombre, solo sabemos la distancia a la que está. ¿Cómo lo vamos a saber? Generando un reporte. Bueno, cerramos esto, removemos el que estamos solo para prueba y ahora voy a crear primeramente un inner join para unir los datos de las dos tablas. Bueno, aquí le damos clic derecho, vamos a generar un join. Listo, aquí ¿qué vamos a seleccionar de esta tabla? El NearFit, que tenemos como clave primaria de centros de salud, se podría decir, como una primary key. Seleccionamos, acá le vamos a dejar centros de salud Riobamba, que es con la que de donde vamos a jalar los datos, y fit, aquí le dejamos validamos el join, nos dice que está perfecto y le damos en OK. Listo. Abrimos de nuevo nuestra tabla de atributos y ahora podemos observar que nuestro campo, los últimos campos, ya no son solo NearFit ni NearDis, sino que tenemos ya todos los datos de nuestro shape de salud. Aquí podemos observar que NearFit del 28 pertenece a OneTool Central Grande. Mire, el 28 tiene una distancia de 0.031428, está en la provincia de Chimborazo, en Cantón Riobamba, Parroquia Flores. El nombre es Guantul Central Grande. Listo. Pero tenemos una información demasiado amplia y es lo que no queremos porque está poco entendible. Ahora vamos a hacerlo una información más corta pero precisa. Lo único que necesitamos es el nombre del centro educativo, cuál es la distancia
y el nombre del centro de salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? En opciones de table vamos a generar un reporte. En reporte desplegamos opciones de la tabla, en reporte y crear un reporte. Listo. Acá nos dice en la tabla va a ser Centros Educativos de Riobamba. Aquí podemos observar, ya tenemos los datos de las dos tablas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primeramente el nombre de centro educativo. Necesitamos la distancia y el nombre del centro de salud. Listo. Le vamos a dar en Next. Acá Next, Next, Next. Bueno, aquí son para cambiar los tipos de reporte, etcétera. Pero no, yo le voy a dejar por defecto. Next. Lo único que voy a hacer es acá modificar el reporte. Voy a seleccionar modificar el reporte y le voy a dar en Finish. Y aquí tenemos nuestro reporte. Nos dice Centros Educativos Riobamba. Yo le puedo cambiar de nombre acá en elementos de las propiedades de los elementos. Aquí nos dice Centros Educativos. Yo le voy a cambiar. Si le hacemos un poquito más acásito. Listo. Aquí tenemos. Le voy a poner distancias. No. Centros de salud más cercanos a los centros educativos. Listo. Ok. Aquí tenemos, claro, no se ve bien, pero lo vamos a modificar. Por eso seleccionamos modifique. Listo. Mira, ahí tenemos centros de salud más cercano a los centros educativos. Aquí en nombre igual podemos modificar. Sabemos que el primero es el nombre, centro educativo. El segundo es la distancia. Y tercero es el nombre, centro de salud. Listo. Le arrastramos más a la derecha. Listo. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero le vamos a dar en Run Deporte, ejecutar nuestro deporte. Y ahí podemos observar, pero vemos que está todavía no le hemos modificado en los espacios, entonces le vamos de nuevo a editar. Y aquí lo tenemos. Este se va a poner acá. Este un poquito para acá. Y ahí está. Le damos en Run. Y mire, ahí tenemos ya nuestro centro educativo con la distancia a nuestro centro de salud. Y aquí tenemos One Tool central, grande, One Tool central, etc. Y aquí le voy a editar porque me está saliendo. Ahí le ejecutamos. Ahí está mejor. Tenemos CC alto y el nombre del centro de salud es Guantul Central Grande. Flores, Licto, Pungalá, Solca, etc. ¿Cómo vamos a guardar nuestro reporte?
Acá nos da una opción que dice Export Report, exportar reporte. Aquí le vamos a seleccionar el formato que queremos exportar, que es un PDF. Aquí seleccionamos en dónde queremos guardar. En este caso yo lo voy a guardar en escritorio y práctica a distancia. Y aquí le voy a poner con el nombre de Centros de Salud más cercanos. Listo. Guardamos. Ok. Cerramos este reporte. Acá le damos que no. Cerramos la tabla de atributos. ¿Y cómo lo voy a verificar? Me voy a mi carpeta. En el escritorio tengo práctica a distancia. Y mire, si ustedes pueden observar, aquí tenemos ya nuestro PDF que dice Centros de Salud más cercanos. Abrimos y podemos observar que es el reporte que habíamos generado. Cerramos esto y listo. Como siguiente práctica vamos a ver las distancias desde los centros educativos a los centros de salud. Para ello, primeramente vamos a eliminar de nuestra tabla de contenidos centros educativos Riobamba, porque ese shape ya está modificado. Vamos a remover y arrastramos desde catálogo los centros educativos Riobamba copia. Es por ello que habíamos realizado una copia. Listo. Al igual que al inicio, para que se vea más chévere, nos vamos a propiedades, en label, aceptamos y acá le vamos a mostrar el nombre. Aceptar. Listo, ahí tenemos de nuevo, tal como teníamos anteriormente. Claro, este shape no está modificado. Nos vamos a ir de nuevo a nuestra herramienta ArtToolbooks. En ArtToolbooks ahora vamos a utilizar la herramienta Point Distance. Seleccionamos y aquí en las entradas vamos a seleccionar los centros educativos. En las salidas vamos a seleccionar los centros de salud. Acá nos dice que va a ser en metros, unidad de medida, y acá le damos en OK. Esperamos un momento y listo. Cerramos el ArtToolbook. Acá se nos muestra una tablita. Si abrimos con 4 campos. Nos dice el objeto de salida, el código y la distancia. Poco entendible. Para ello vamos a realizar lo que es un join. Join and release, clic derecho, join and release. Y en join. Aquí en join vamos a seleccionar Near Fit. Centros de Salud Riobamba. Fit y le validamos el join y close. Le damos en OK. Asimismo vamos a realizar otro join porque esta tabla se creó sola. Lo que queremos es información de centros de salud y centros educativos. Para eso debemos hacer dos join. El primero ya lo hicimos, ahora va el siguiente join que va a ser con Near Fit mismo. Near Fit. Pero acá tenemos centros educativos. Validamos el join. Close. Damos en OK. Listo. Si abrimos de nuevo nuestra tablita, ahora tenemos toditos los campos. Los 4 iniciales que teníamos en esta tabla que se creó sola y todos los datos, tanto de nuestro shape de centros educativos como centros de salud. Tenemos una gran información, pero está confusa y es lo que no queremos. Queremos algo entendible. Para ello vamos a generar un nuevo reporte. En opciones de tabla
Nos vamos a reportes, crear un reporte. Este reporte va a tener los centros de salud Riobamba. Es el que creamos recién, la tablita. Ahí se encuentran todos los datos. Primero hicimos el inner join con centros de salud, entonces vamos a seleccionar el nombre del centro de salud, la distancia y el nombre del centro educativo. Listo. Le vamos a dar a next, 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 y aquí modificamos nuestro reporte. Seleccionamos modificar nuestro reporte y finish. Acá le vamos a poner modificamos la distancia centros de salud a centros educativos. Listo. Distancia centros de salud a centros educativos. Y aquí sabemos que el primero es el nombre centro de salud. Acá tenemos la distancia y el nombre centro educativo. Le vamos a arrastrar. Distancia centro de salud. Listo. Acá igual le arrastramos. Y vamos a ejecutar nuestro reporte. Se va a demorar un poquito por la cantidad de datos que existen. Le vamos a esperar un momento. Y mire, aquí nos apareció. Tenemos nuestro centro de salud. Huelalac, Punín, Licto, etc. Nuestra distancia y nuestro centro educativo. Bueno, lo vamos a editar porque aquí nos está saliendo los nombres para abajo. Igual acá. Ejecutamos. Ahí está mejor. Ahí sí tenemos el dispensario San Antonio de Ala, el Martiano de Guerrero, etc. La escuela Luis Godín, Desguaguaslán, etc. Ahí tenemos todos nuestros reportes de las distancias que existen desde los centros de salud a los centros educativos. Igual, de la misma manera, exportamos nuestro reporte de tipo PDF. Le vamos a seleccionar donde guardar y le voy a poner distancia centros de salud a centros educativos y le damos en guardar. Ok, cerramos, vamos de nuevo, acá le cerramos y de la misma manera vamos a verificar. Yo tengo en el escritorio mi carpeta donde guardé práctica a distancia, centros de salud más cercanos del anterior reporte, y acá tenemos distancia centros de salud a centros educativos. Listo. Como pueden observar, hemos realizado 3 prácticas en el mismo video. Espero les haya servido, les haya gustado y pues nos vemos en la próxima, amigos.